Preguntas, urgencias médicas. Roberto Islas Reyes. Defina emergencia hipertensiva. Es una hipertensión de 180/120, lesiona órgano diana, pone en peligro la vida, requiere manejo inmediato en 1 hora, fármacos intravenosos en unidad de cuidados intensivos. ¿A qué lleva la diuresis osmótica derivada de la hiperglucemia? A un déficit severo de líquidos que puede estar entre 5 y 7 litros, y también a un déficit de cloruro de sodio. Son el resultado de la combinación del déficit absoluto o relativo de insulina y a un aumento de hormonas contrarreguladoras. Respuesta: cetoacidosis y estado hiperosmolar no cetóxico. Tipos de emergencias hipertensivas: encefalopatía hipertensiva, ictus, insuficiencia cardíaca congestiva y edema agudo pulmonar, eclampsia, hemorragia importante, trauma cráneoencefálico, retinopatía hipertensiva, insuficiencia renal aguda y feocromocitoma. Tipos de shock: hipovolémico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Este último se divide en séptico, anafiláctico y neurogénico. Alimentación ideal para pancreatitis. Un plan alimentario para la pancreatitis sería incluir alimentos que puedan ayudar a disminuir la inflamación del páncreas. Los pescados, tales como el salmón silvestre de Alaska, sardinas y anchoas, tienen elevados niveles de grasas omega 3, un ácido graso saludable conocido por sus cualidades antiinflamatorias. Medicamentos que se utilizan en soporte vital avanzado: adenosina, adrenalina, amiodarona, atropina, bicarbonato, digoxina, dopamina, flumacenil, lidocaína, manitol, midazolam, naloxona, sulfato de magnesio. Triage azul. Respuesta: sin urgencia. Hasta 4 horas de espera. ¿Qué sucede en el síndrome medular anterior? Respuesta: se pierde la función motora y vía anterolateral, es decir, sensitiva. ¿Mediante qué estudios se identifican complicaciones locales en pancreatitis? Respuesta: la realización de una TAC dinámica confirma la presencia de las complicaciones locales. Complicaciones de estatus epiléptico: rabdomiólisis, acidosis láctica, neumonía por broncoaspiración, edema pulmonar neurogénico, insuficiencia respiratoria. Valor de alerta para hipoglicemia: una glucosa menor de 70 miligramos sobre decilitro. Triage naranja: es una emergencia. Por ejemplo, tromboembolia pulmonar o infarto agudo al miocardio, con un tiempo de espera de 10 a 15 minutos. Diagnóstico de pancreatitis: las determinaciones analíticas deben incluir un hemograma y bioquímica con amilasemia, enzimas hepáticas, glucosa, función renal, calcio, sodio y potasio. La lipasa puede ser particularmente útil, sobre todo cuando el cuadro lleva varios días de evolución, ya que tiene un aclaramiento plasmático más lento que la amilasa, y cuando existe una hipertrigliceridemia que puede interferir con la determinación de la amilasemia, no así con la amilasuria. Criterios que indican gravedad en pancreatitis. Respuesta: más de 3 criterios de Ranson, más de 8 en Apache en las primeras 24 horas. Presencia de signos de falla orgánica. Defina estatus epiléptico: crisis convulsiva con duración de más de 30 minutos. De forma práctica, decimos que un estatus epiléptico es una crisis convulsiva de 5 minutos o más, o 2 o más crisis en las que no haya recuperación al íntegro entre ellas. Es una emergencia médica. Criterios de shock: alteración mental, frecuencia cardíaca mayor a 100, frecuencia respiratoria mayor a 22, PCO2 menor a 32, acidosis metabólica, diuresis menor a 0.5 mililitros sobre kilogramo sobre hora, hipotensión de más de 20 minutos, lactato mayor a 1.5. ¿Qué sucede en la hemisección medular de Brown-Séquard? Se pierde el haz espinotalámico contralateral, se pierde función motora y función dorsal sensitiva. Tratamientos para abordar una pancreatitis aguda. Hay una variedad de tratamientos disponibles para la pancreatitis aguda, en función de la causa. Por ejemplo, los cálculos biliares serán removidos si se descubre que estos son la causa de la aparición de la pancreatitis,
En raros casos, es posible que tenga que someterse a una cirugía para extirpar el tejido infectado o dañado debido al abuso de alcohol. Criterios de TAC en la primera crisis convulsiva. Respuesta: déficit neurológico focal, fiebre, conciencia alterada, traumatismo cráneoencefálico reciente, cefalea persistente, neoplasia conocida y tratamiento anticoagulante. Glucemia en cetoacidosis y estado hiperosmolar. En la cetoacidosis, la glucemia es mayor de 250 miligramos sobre decilitro, además de cuerpos cetónicos en orina. En el estado hiperosmolar, la glucemia es mayor de 400 y mayor déficit hídrico que en la cetoacidosis. ¿Cuáles son las vías medulares descendentes? La vía corticoespinal lateral o piramidal. Osmolaridad. Fórmula: 2 por sodio más glucosa entre 18 más BUN entre 2.8. Etiología de la pancreatitis. En nuestro medio, las causas más frecuentes de pancreatitis aguda son litiasis biliar en un 50%, el consumo de alcohol en un 15 a 20%. Sin embargo, hasta un 15 a 25% de los casos no logra identificarse una causa reconocible. Estado epiléptico refractario. Falta de respuesta a medicamento antiepiléptico de primera línea y uno de segunda línea. El puntaje de Glasgow neurológico de 3 a 8 indica gravedad. Tipos de insuficiencia renal aguda. Prerrenal 60%, intrínseca 35%, postrenal u obstructiva 5%. Analgesia para pancreatitis. Respuesta: metamizol. Atropina. Es un parasimpaticolítico, aumenta el automatismo del nodo sinusal y es utilizado en la asistolia. Complicaciones de trauma torácico. Neumotórax, atención, tórax inestable, taponamiento cardíaco, neumotórax abierto y el hemotórax masivo. Tipos de trauma torácico. Abiertos 30%, cerrados 70%. ¿Cuáles son las vías medulares ascendentes? Haz espinotalámico, fascículo grácil y fascículo cuneiforme. Primer signo y síntoma clínico de trauma torácico. Respuesta: hipoxemia. Por lo tanto habrá hipoperfusión tisular y disnea. ¿Dónde es más alta la osmolaridad plasmática? ¿En el estado hiperosmolar o en la cetoacidosis? Respuesta: en el estado hiperosmolar, llegando a cifras de 450. Son complicaciones hiperglucémicas causantes de hospitalización en diabéticos. Cetoacidosis y estado hiperosmolar. Complicaciones locales de la pancreatitis. Necrosis, tejido pancreático no viable, que se asocia con frecuencia a necrosis grasa peripancreática y que en una TAC dinámica afecta al menos a un 30% de la glándula. Pseudoquiste, colecciones de jugo pancreático rodeadas por una pared de tejido de granulación o fibroso que se desarrolla con consecuencia de una pancreatitis aguda, pancreatitis crónica o traumatismo pancreático. Absceso pancreático, colección de pus bien definida intraabdominal, habitualmente en la proximidad del páncreas, conteniendo escasa o nula cantidad de necrosis y que se desarrolla tras una pancreatitis aguda o un traumatismo pancreático. Clínica de cetoacidosis: aliento cetónico, poliuria, polidipsia, fatiga, somnolencia, coma, náusea, vómito, anorexia e hiperventilación. El puntaje de Glasgow neurológico de 13 a 15 indica daño leve. Clínica de estado hiperosmolar: poliuria, polidipsia, fatiga, somnolencia, coma, deshidratación severa, hipotensión. Factor de riesgo más importante modificable para desarrollar enfermedad cardiovascular: hipertensión arterial. ¿Dónde ocurre el 70% del paro cardíaco extrahospitalario? En el domicilio de la víctima. ¿Cuál es la triada de Beck en taponamiento cardíaco? Entaponamiento cardíaco es aumento de la PVC, hipotensión, ruidos cardíacos apagados y puede agregarse la distensión yugular, ritmos desfibrilables, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Hipoglicemia significativa. Hablamos de una glucosa menor de 54 miligramos sobre decilitro. Encontraremos a un paciente confuso con alteración de función motora, conducta inadecuada, y el tratamiento será con glucosa oral de 20 a 30 gramos. Antídoto del cianuro. Respuesta: nitrito sódico. Consecuencias de cetoacidosis y estado hiperosmolar: aumento de producción hepática de glucosa y disminución en consumo periférico, aumento exagerado de glucosa sanguínea, glucosuria, diuresis osmótica y deshidratación. Antídoto para las benzodiazepinas. Respuesta: flumazenil. Antídoto para los opiáceos. Respuesta: naloxona.
¿Cómo funcionan los beta bloqueadores? Reducen el consumo miocárdico de oxígeno, reducen frecuencia cardíaca y presión arterial, reducen riesgo de arritmias. Beta bloqueadores selectivos: atenolol, metoprolol y bisoprolol, antídoto para nitropusiato. Respuesta: azul de metileno. Menciona algunos vasodilatadores: nitroglicerina, nitropusiato, dobutamina, mirinona, dopamina y zosorbide. Triage rojo: indica resucitación y atención inmediata. ¿Cuáles son los ejemplos de trombofibrinolíticos? Respuesta: streptokinasa, alteplasa, reteplasa y tenecteplasa. Criterios de reperfusión cardíaca: remisión del dolor, involución del ST, elevación enzimática. Adrenalina: estimulante alfa y beta adrenérgico, aumenta flujo miocárdico y cerebral, fármaco de elección en parada cardíaca, 1 miligramo intravenoso cada 3 a 5 minutos. Hormonas contrarreguladoras de insulina. Respuesta: catecolaminas, cortisol y hormona del crecimiento. Amiodarona: incrementa la duración del potencial de acción, disminuye automatismo sinusal y enlentece la conducción SA y AB, indicado en la fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. 300 miligramos intravenoso. Hipoglicemia severa: hipoglicemia seria que requiere asistencia médica inmediata. Puede haber convulsiones y coma. El paciente no responde. Manejo en urgencias con glucagón intramuscular 0.5 a 1 miligramo, dextrosa en bolo intravenoso. Síntomas de hipoglicemia: sudor frío y abundante, temblor, taquicardia, cefalea, astenia, hambre y ansiedad. ¿Cuáles son las 4 H's y 4 T's reversibles en la resucitación? Hipoxia, hipovolemia, hipo o hipercalemia, hipotermia, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, toxinas y trombosis coronaria o pulmonar. Triada de Virchow: estasia, daño endotelial e hipercoagulabilidad. ¿Qué es la pancreatitis hemorrágica aguda? También conocida como necrosis pancreática. La pancreatitis hemorrágica aguda ocurre cuando un episodio es grave y causa que el tejido pancreático muera. Este padecimiento podría ser fatal y requiere hospitalización. Defina hipertensión grado 2. Cifras de 140-90 o más. ¿Cuál es el complejo McGinn-White en la tromboembolia pulmonar? S1Q3T3, bloqueo de rama derecha, aunque es raro encontrar este complejo. Signos y síntomas de tromboembolia pulmonar: disnea, taquipnea y taquicardia, dolor pleurítico, síncope, hipotensión arterial, hipertensión pulmonar aguda, shock y disfunción del ventrículo derecho. ¿Qué arteria irriga la pared lateral cardíaca? La arteria circunfleja, D1-ABL, B5-AB6. ¿Qué arteria irriga la pared anteroseptal cardíaca? La descendente anterior, DB1-AB4. Lidocaína: disminuye el automatismo, aumenta el umbral de desfibrilación, indicado en PCR por fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Es un sustituto de la amiodarona. Triage verde: urgencia menor, hasta 2 horas de espera. Ritmos no desfibrilables, actividad eléctrica sin pulso y asistolia. ¿Cómo se hace el diagnóstico de tromboembolia pulmonar? Dímero D por medio de ELISA positivo, mayor a 500 nanogramos sobre mililitro. Tomar una angiotac. Y también se tiene disponible el ecocardiograma transtorácico. ¿Qué arteria irriga la pared inferior cardíaca? La coronaria derecha. Derivaciones 2, 3 y ABF. ¿Cómo se da la puntuación en la escala de Glasgow? Respuesta motora 1 a 6 puntos, respuesta verbal 1 a 5 puntos, respuesta ocular 1 a 4 puntos. Defina crisis hipertensiva. Cifras por encima de 180 sobre 120. Triage amarillo: es una urgencia. Tiempo de espera de 60 minutos. Órganos diana en hipertensión: ojos, corazón, cerebro y riñones. ¿Cómo podemos dividir la pancreatitis? En 2 tipos, leve y grave, caracterizada esta última por la presencia de fallo orgánico o complicaciones locales, las cuales son necrosis, absceso o pseudoquiste. Define urgencia hipertensiva: hipertensión de 180 sobre 120, sin lesión a órgano diana. Se trata a lo largo de horas a días, fármacos vía oral, puede ser ambulatorio. Hipoglucemia: síndrome clínico de etiología diversa que presenta una disminución de niveles plasmáticos de glucosa.
tratamiento y laboratorios de apoyo en estado hiperosmolar y cetoacidosis, glucemia, ionograma, gases arteriales, creatinina y BUN, signos vitales, control hídrico e infusión de potasio. Tratamiento en estado hiperosmolar y cetoacidosis. Iniciar corrección de déficit hídrico para expandir volumen intra y extracelular y asegurar adecuada perfusión renal. Solución salina al punto 9. Si el sodio sérico es mayor a 155, se recomienda utilizar solución salina al punto 45. Y también usar una infusión de potasio de 20 miliequivalentes por hora. Complicaciones de la cetoacidosis y estado hiperosmolar. Edema cerebral, síndrome de dificultad respiratoria y acidosis metabólica hiperclorémica. Medidas de soporte en pancreatitis. Estrechamiento monitorizado. Constantes vitales. Detectar precozmente falla orgánica. Desaturación, oliguria, deterioro de la función renal e hipotensión. Guiar el aporte de fluidos. Hemoconcentración y aumento de BUN. Detectar complicaciones como hipocalcemia e hiperglucemia. Ritmos que se pueden cardiovertir: taquicardia auricular, flúter auricular, fibrilación auricular, taquicardia ventricular con pulso.